¿Cómo están? Es un día tan bello. Llovió tanto y dice que hubo muchos daños. Sentimos mucha tristeza por la gente que ha padecido realmente esos daños. Pienso que en este campamento mundial no va a llover más. Vamos a leer la palabra. Hechos capítulo 9. Hechos 9, del 1 al 22. Vamos a leer. Si han encontrado, yo voy a leer. Saulo, respirando amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino aconteció que al llegar cerca de Damasco repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Cayendo en tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿Quién eres, Señor? Y le dijo: Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer. Y los hombres que venían con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie, así que llevándole por la mano le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión: Ananías. Y Ananías: Ananías. Y él respondió: heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo: levántate y ve a la calle que se llama Derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí él ora. Y ha visto en visión a un varón llamado Ananías que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió: Señor, he oído de muchos acerca de este hombre. ¿Cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén? Y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. El Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Fue entonces Ananías y entró en la casa, y poniendo sobre él las manos dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas, y recibió al instante la vista, y levantándose fue bautizado. Y habiendo tomado alimento, recobró fuerza, y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Enseguida predicaba a Cristo en la sinagoga, diciendo que este era el Hijo de Dios. Hasta aquí nada más vamos a leer. ¿Cómo están, señores? Muchos ministros, VIP, también mucha gente prestigiosa ha venido para el campamento. Corea es famoso por tener un buen clima. Por si ustedes tengan mucho calor, creo que Dios permitió la lluvia. Verdaderamente, si no caía lluvia, debería hacer mucho calor en este periodo. Ustedes
tan prestigiosos vinieron de tan lejos y una vez más le agradezco. Si es posible, por favor, familiarícense con la comida coreana aquí. Y también espero que cocinen comida coreana en sus países cuando regresen. La comida coreana es muy buena para la salud. Y dice que esta comida le da mucha fuerza a uno. ¿Ustedes parecen que yo parezco saludable? Aunque soy un poco bajito, yo como mucha comida coreana. Disfruten de mucha comida deliciosa. Muchos llevan la vida de fe. Pero Saulo también creía en Dios. Hoy hemos leído la palabra. Aparece el momento en el que Saulo, antes y después de que se encuentre con Jesús, vemos esa figura de él. Antes de que Saulo se encuentre con Jesús, Saulo creía en Dios. Sin embargo, él perseguía a los cristianos. ¿Cómo es que ellos dicen que Jesús que murió resucitó? Es absurdo. Y vivía la vida de perseguir a ellos. Pero, aunque hoy en día muchos dicen que creen en Jesús, verdaderamente, obteniendo el perdón del pecado, creyendo con Jesús y después llegar a ser uno con Jesús. Pero es fundamental, distinto, el que uno lleve la vida de fe con mucho empeño. La Biblia realmente, para enseñarnos esto, ha sido escrito Hechos capítulo 9. Saulo no es que dejó de creer en Dios, él sí creía en Dios. Pero él perseguía a los cristianos. Ellos son mentirosos. ¿Cómo que Jesús que murió va a resucitar? Ah, por favor, no me bromees. Él estaba en la postura de perseguir a los cristianos y él iba molestando a muchos cristianos. Saulo pensaba que él creía muy bien en Dios. Un día escuchó el rumor de que los cristianos estaban en Damasco. Entonces, él, recibiendo las cartas, él tuvo la autoridad para poder tomar a los cristianos. Él, tomando a los cristianos, quería meterlo a la cárcel y perseguirlo. Eso quería hacer. Pero estos cristianos realmente confunden al pueblo inocente. Ellos son una maldad en la sociedad. Estos cristianos deben desaparecer de esta sociedad. Sí, la simiente de ellos debe ser totalmente exterminada. Y de esta manera él fue a Damasco. De repente se había encontrado con Jesucristo. Oh, Saulo escuchó una voz. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Se asustó mucho, Saulo. ¿Qué? ¿A quién estoy persiguiendo? Yo no persigo a nadie. Estos cristianos mentirosos, solamente a ellos perseguí. Pero hay un sonido. Señor, ¿quién es usted? En ese momento, exactamente se había oído una voz en los oídos de Saulo. Yo soy Jesús Nazaret, a quien tú persigues. ¿Qué me dice? ¿Qué es Jesús Nazaret? ¿Es cierto que usted fue crucificado y resucitó? ¿Esto es una verdad? De repente Saulo empezó a oír. Entonces es una verdad de que Jesús resucitó. Y sin saber eso, traté de matar a todos los cristianos. Ve a la ciudad. Él no podía ver. Él fue guiado por las personas y fue a la ciudad. Y vino una persona llamada Ananías.
¿Y tú eres Saulo? Orando, Saulo recobró la vista. Y luego él empezó a creer en Jesús. Hoy en día, en todo el mundo hay dos tipos de cristianos. Aunque creen en Jesús, aunque creen en Dios, personas que exactamente no han podido encontrarse con Jesús. Todos dicen que creen en Dios, pero una persona que se encontró con Jesús y dejó de encontrarse, es notable la diferencia. Aunque es el mismo Saulo, antes de encontrarse con Jesús, era pecador. Pero cuando se encontró con Jesús, Jesús murió por mi pecado y obtiene el perdón del pecado y cambia a una nueva persona. Yo desde pequeño congregué a la iglesia. Cuando era pequeño, mi madre falleció. Yo nací en el año 1944. En ese momento éramos colonia de Japón. Los japoneses eran bien sangrientos. Después de que Japón tomó Corea, ellos intentaron tomar a China. ¿Qué había dicho Estados Unidos? Japón, dejen de la guerra. Los japoneses le dicen narizones a los americanos. Tú, nariz grande, ¿qué te importa con que yo siga con mi negocio? En ese momento Estados Unidos paró la exportación del petróleo y acero a Japón. Estaban en medio de la guerra. Se necesita metal, espada. Necesitaban metal para hacer las armas. Japón vino a Corea y nos sacó cubierto, realmente cuchara, tenedor, todo palillo. Teníamos que comer con cubiertos de madera y cerámico. Y realmente Japón estaba enojado ante Estados Unidos. El gobierno de Japón, al general llamado Yamamoto, le dijo para que ataque a Estados Unidos. Yamamoto le dijo al gobierno: si peleamos en contra de Estados Unidos, vamos a fracasar, le dijo Yamamoto. Yamamoto es un hombre que estudió en Estados Unidos. Conocía bien a Estados Unidos. Los japoneses no conocían bien a Estados Unidos. Los japoneses pensaban que ellos eran los mejores del mundo. Entonces Yamamoto, ya que era una orden del gobierno, fue con los portaaviones a América. En ese momento, había una información de que había un avión que iba de la sede hasta Hawái. El avión, antes de llegar a Hawái, el avión de Japón había atacado al avión de Estados Unidos y ellos cayeron por completo. ¿Qué ocurrió después? Fueron a Pearl Harbor para atacar tal como estaba. Allí se inundó el Arizona, tan famoso. ¡Wow! ¡Hemos ganado a América! Sí, es un don nadie América. Los japoneses somos los mejores. Después de un tiempo, ahora el portaavión de Estados Unidos llegó a Okinawa. De los portaaviones, 3 aviones empezaron a volar. Un avión fue a Tokio, otro avión fue a Nagasaki, otro avión a Hiroshima. Fueron 3 aviones. El avión que llegó a Tokio le dice al portaavión: llegamos a Tokio, llegamos a Tokio. En el cielo de Tokio, ¿cuánto porcentaje de nube encuentras? Estos 3 aviones tenían bomba atómica. La bomba atómica
Realmente el fuego que sale de ellos es tan fuerte y hasta que el avión se puede explotar. Ellos tienen que tirar desde lejos y subir bien alto. Si hay nube, no pueden tirar la bomba atómica. Tokio. El avión que fue a Tokio, chu chu do do do, le va dando el código Morse. Eso quiere decir 7. El 1 es do chu 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 chu. El 2 es do do chu 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 chu. El 3 es do 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 chu 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 chu. El 4 es do 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 chu. El 5 es do 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 do. El 6 es chu do 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 do. El 8 es chu chu do do do. El 7 es chu chu do do do. El 8 es chu 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 do do. El 9 es chu 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 do. El 10 es 0. Chu 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 chu. ¿Ya entienden? En Tokio, ¿cuánta cantidad de nube? Y había inclinado el oído. Chu chu do do do, le respondió. En el cielo de Tokio había 7% de nube. Los 3 aviones tenían la bomba atómica. Esa bomba atómica no puede caer sobre el cielo con mucha nube. Luego, ¿cuánta es la cantidad de nube en Nagasaki? Le dice 4. Y luego, Hiroshima, ¿cuánto es la cantidad de nube en Hiroshima? Hiroshima, 30%. Todo chu chu. Y ahí hay una palabra famosa. El target es Hiroshima. Punto blanco, Hiroshima. El avión que iba a Tokio dio una gira y volvió. El avión de Nagasaki giró una vuelta y volvió. Por último, el avión de Hiroshima había bajado la altura del avión, pero muy bajo, y allí, girando Hiroshima, ellos apuntaron el blanco. Desde muy lejos, pasando, tiraron la bomba. En la humanidad, en Hiroshima fue la primera bomba atómica que cayó. En ese momento, Hiroshima se convirtió todo un desierto. Y luego, el calor que venía, todos saltaron al río de Hiroshima. Hasta ese momento. En Tokio nadie sabía lo que había ocurrido en Hiroshima. Ya no había comunicación, ya no había ningún transporte. ¿Qué pasa en Hiroshima? La ciudadanía de Tokio estaba yendo al trabajo en esa mañana. ¿Qué es eso? Está cayendo algo del cielo. ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? Había caído volantes del cielo. Del avión de Estados Unidos. Esa escena en la que tiraron la bomba atómica a Hiroshima, ellos tomaron la foto, hicieron un volante y en la mañana, cuando iban al trabajo, tiraron en el cielo de Tokio. Verdaderamente, era terrible, horroroso. Las personas de Tokio, cuando iban al trabajo y vieron ese volante, se asustaron en gran manera. Ellos tomaron a los niños y comenzaron a correr al monte. Y luego, el rey de Japón apareció en la transmisión. Delante del micrófono, él se arrodilló. El imperio japonés
de manera, pero sin ninguna condición, nos rendimos. Por favor, paren la guerra. Eso fue en el año 1945. Yo nací en el año 1944. Cuando nací ya había estado en el movimiento de la independencia. Estaba realmente tirando mis pies para el cielo. Luego fuimos liberados por Japón. Y luego de un tiempo, nuestro país se dividió en Corea del Norte y Corea del Sur. Y las personas pertenecientes al comunismo del norte, en el año 1950, vinieron al sur. Y tuvimos realmente, pero gran sufrimiento. Yo, personalmente, soy una persona que respeta mucho a América. Nuestro país es incomparable a Corea del Norte en este momento. Nosotros somos reconocidos como el país que vive en medio de gran paz en el mundo entero. Corea del Norte vive en medio de una miseria inmensa. Es el mismo país, pero el comunismo ha llevado así, pero estamos en gran paz nosotros aquí. Realmente yo estoy tan agradecido a la ciudadanía americana. Por la guerra ha muerto gran cantidad de hombres en nuestro país. Cuando fui pequeño viví en gran dificultad. Mi madre falleció. Mi hermano fue a la guerra. Y mi padre realmente fue a la guerra. Mamá, papá, mi hermano mayor, nadie estaba en casa. Mi hermana la mayor tenía 15, la menor tenía 13. Y yo tenía 8, mi hermano menor tenía 4. Después de la guerra teníamos tanta hambre, era terrible. Cuando ahora veo, Corea es un país que vive tan bien ahora. Continuamente esto está surgiendo en el mundo. Entre las personas que llevan la vida de fe, Saulo cree en Dios, de que cree, cree, pero nunca se encontró con Jesús. Y había molestado, perseguido a las personas que creían en Jesús. Antes de encontrarse con Jesús, simplemente vivían con la manera del hombre. Hoy en día mucha gente va a la iglesia. Saulo, aunque creía en Dios, el que crea en Dios sin encontrarse con Jesús. Saulo creía en Dios, pero es completamente distinto que crea en Dios encontrándose con Jesús. Saulo perseguía a los cristianos de manera absurda. ¿Cómo es que un muerto va a resucitar? ¡Absurdo! Realmente los cristianos están confundiendo al pueblo inocente. En la sociedad debemos de hacer desaparecer todo esta simiente de los cristianos. Realmente quería atrapar y meterlos a la cárcel, matarlos a todos los cristianos. De esta manera, muchos cristianos desaparecieron. Pero oyó de que en Damasco había muchos cristianos. Y recibiendo las cartas, él recibió las cartas para poder tomar a los cristianos. Y este rumor se expandió por todo Damasco. Estaban nerviosos, los cristianos se escapaban. Saulo llegó ya cerca de Damasco. Y hubo una gran luz del sol y le resplandeció en el ojo y ya no podía seguir viendo. En ese momento había un oído que Saulo oyó. Saulo, Saulo, ¿por qué tú me persigues?
Saulo se asustó en gran manera. 내가 누굴 피파하겠는데? ¿A quién estoy yo persiguiendo? 아무도 피파가 안 했는데. Yo no estoy persiguiendo a nadie. 이 또 있는데 저 사람들은 말이 선량한 시민 Aquellos 저도가 cristianos 악이기 están 때문에 좀 engañando al pueblo inocente y yo los perseguí porque son una maldad para la sociedad. 사울이 깜짝 놀라 주여 Saulo se asustó. 누구십니까? Señor, ¿quién es usted? 그때 기가 막힌 소리. En ese momento oye algo, pero terrible. 네가 피파가 Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. 라고요. ¿Qué cosa? 예수님이라고요. ¿Que usted es Jesús? 십자가에 못 박히신 예수님이라고요. ¿Que es usted Jesús quien se crucificó en en la cruz? 사실입니까? ¿Pero es cierto entonces que usted realmente resucitó? 많은 그리스도인들 사울 앞에 계세요. Muchos cristianos se pusieron delante 십자가에 못 박히고 사울 뭐 부활해. de Saulo. Realmente que resucitó en 3 días. Por favor, no me diga locura. ¿Cómo que un muerto va a resucitar? Absurdo. 악이야. Ustedes son una maldad para la sociedad. 세상에 없어져야 돼. Ustedes deben desaparecer de este mundo. Debemos de hacer desaparecer a los cristianos. Y este era Saúl. Este era Saulo. De repente dice, Señor, ¿quién es usted? Yo soy Jesús, a quien tú persigues. 그 이야기를 듣는데 Había oído aquella palabra. 사울이 너무 충격. Saulo estaba impactado. 그러면 그리스도인들 말하는 Entonces, 살아났다는 게 사실이구나. es cierto que Jesús, a quien los cristianos se referían, resucitó. Yo ni confirmé esto. 알아보지도 안 하고 Yo ni averigüé esto. 피파겠지. Y yo perseguía a los cristianos. 마음에 막 En su corazón tenía remordimiento, tenía temor. De nuevo había oído una voz. 일어나. Levántate. Ve a la ciudad. 이제 사울은 처음으로 Saulo 예수님의 음성을 듣고 fue la primera vez que oyó la voz de Jesús. Fue la primera vez que recibió la guía de Jesús. 다메섹에 사는 아나니아라는 사람 찾아왔어요. Y vino un hombre llamado Ananías de Damasco. 계십니까? ¿Está alguien? 여기 혹시 사울이 있어요? Aquí está Saulo. 예, 주님의 뜻을 따라왔는데요. Vine tras la voluntad del Señor. 사울은 누구죠? Yo soy Saulo. ¿Quién es usted? 아나니아인데요. Soy Ananías. 주님이 날 보고 가라고. El Señor me ha dicho para que venga. 아나니아가 Ananías oró ante Saulo y Saulo abrió la vista. 형제 사울아. Hermano Saulo, 내가 오던 때 만난 예수님 나를 보내서 너는 Jesús con quien se encontró contigo a la mañana, sí me envió. 지금 굶고 있다 사울의 음식은 강건해져. Y en ese momento empezó a comer Saulo que no había comido nada. 사울은 뭐랬냐면 ¿Qué era? 함께 담에서 예수님을 증거하기 시작해. Empezó a atestiguar a Cristo junto con los cristianos de Damasco. 당신 사울이잖아. Oh, usted es Saulo. 그랬더니 피파게 했잖아. Usted persiguió a los 그런데 당신 cristianos. 예수님을 증거해. ¿Pero usted está atestiguando a Jesús? Sí, es así. 몰랐었어. Yo no sabía. 예수님의 사신계 말씀. Es cierto que Jesús resucitó. 부활하신 예수님을 만났어. Usted, yo me encontré con Jesús, quien resucitó. Yo recibí el perdón del pecado de Jesús. Hoy también. La gente cree en Dios. Pero hay mucha gente que no se ha encontrado con Jesús. Si se encuentra con Jesús, nos deja libres del pecado el Señor Jesús. Eso es lo que hace. Jesús vino para rescatarnos del pecado a nosotros. Sea quien fuera, sin excepción. Si se encuentra con Jesús, lo primero que hizo Jesús, Él murió por nosotros en la cruz y nos despoja a nosotros del pecado. Hoy en día hay mucha iglesia cristiana, aunque dicen creer en Dios, pero encontrándose con Jesús. Esas personas que fueron lavados de miles de pecados en su corazón, a pesar de que dicen que creen en Dios, no han podido obtener el perdón del pecado, no han podido encontrarse con Jesús y ellos siguen pidiendo el perdón del pecado.
Antes de encontrarse con Jesús, Saulo atacaba a los cristianos y los perseguía. Aunque la gente va a la iglesia, cree en Dios, aunque invoca el nombre de Jesús, hay gente que no se ha encontrado con Jesús. Hay gente que no ha obtenido el perdón del pecado mediante la sangre de Jesús y siguen siendo pecadores. Verdaderamente, esto es algo bien terrible. Como Saulo atacó a los cristianos. Muchos dicen, somos pecadores, cometemos pecado. Es correcto decir que somos pecadores. Los cristianos no cometen pecado. Ellos dicen que no tienen pecado. Es absurdo lo que están diciendo. Pero si uno verdaderamente se encuentra con Jesús, lo más importante, somos liberados del pecado. Esto es bello. Cuando mi madre falleció, vivíamos con 2 hermanas y con un hermano menor. Éramos pequeños y los 4 niños pequeños vivíamos solos en la casa. Pasamos mucha hambre, teníamos dificultad, pero hoy en día nuestro país vive tan bien y estamos tan agradecidos. Cuando nos ponemos a pensar, es conmovedor. Realmente no puede ser más emocionante. Ahora, teniendo la edad, tengo ya... Cuando tuve 10, 15 años, tuve demasiada hambre. Realmente robamos mucho. Y cuando el trigo maduraba y nosotros escondíamos el trigo en el pecho y con los amigos íbamos al pico del monte con el trigo que arrancamos. Juntamos la madera, hacíamos fuego y así cocinábamos el trigo. Y frotábamos eso y nosotros soplábamos y la cáscara se iba. En ese momento, creo que no había algo más rico que eso en este mundo para mí. Señores, ¿saben? Yo dije esto una vez en Seúl y un hermano me trajo esta cantidad de trigo. Y fuimos al monte atrás, realmente como antes. Nosotros cocinamos, frotamos y comimos. No sé, parece que mi paladar cambió. El gusto era distinto. No era delicioso para nada, porque había tantas cosas tan ricas. Pero en ese entonces no había algo más rico que eso. Yo congregaba a la iglesia, siempre yo cometía pecado comiendo el trigo y decía, yo soy malo, tengo mucho pecado. Sí, mi pecado. Así yo vivía cuando era pequeño. En el año 1962, en ese momento yo leí la Biblia. Empecé a leer la Biblia. Durante una semana, sin hacer nada, uno puede terminar de leer la Biblia en una semana. Yo leía 10 horas al día. Entonces, durante una semana terminó de leer el Antiguo y el Nuevo Testamento. Leí una vez, leí 10 veces, leí 20 veces, leí 30 veces, 40 veces, 50, 60, 70, como casi 100 veces he leído la Biblia. Yo comencé a ver el contexto general de la Biblia. En ese momento, todos en la iglesia decíamos que éramos pecadores. Hasta el pastor decía que éramos pecadores. El anciano también. El diácono también. Yo también decía que era pecador. Ahora llegamos al 7 de octubre y empezó a cambiar mi vida de manera maravillosa. Leyendo la Biblia he visto Levítico capítulo 4. En Levítico 4 era increíble. Toda la comunidad de Israel
Si alguna persona del pueblo pecare por hierro haciendo algo contra alguno de los mandamientos de Jehová en cosas que no se han de hacer y delinquiere, luego conociere su pecado. ¿Cómo es que cuando el sacerdote comete pecado y cómo obtiene el perdón? Y cuando toda la congregación de Israel comete pecado. Y luego, por último, cuando un hombre común, y luego el jefe, cuando comete pecado, ¿cómo es que uno es perdonado? Luego, por último, y luego en 4:27 de Levítico, si alguna persona del pueblo pecare por hierro, haciendo algo contra alguno de los mandamientos de Jehová, ¿cómo es que puede obtener el perdón del pecado? Debe traer una cabra sin defecto. Porque la paga del pecado es la muerte. La cabra debe morir en lugar de mi pecado. Y de esa manera, cuando trae a la cabra es poner la mano sobre la cabeza de la cabra. ¿Qué es esto? Allí, como que paré. Cuando uno se convierte en pastor, ahora le ponen la mano. Cuando se convierte en anciano, le ponen la mano. Y la cabra. La cabra se convierte en pastor o anciano porque le ponen la mano a la cabra. Tenía mucha duda. Pero luego leyendo la Biblia, inquirir la palabra de Jehová, dice que nada deja de tener su compañera. ¿Por qué? ¿Por qué hay que poner la mano sobre la cabra? En Levítico 16:21. Aquí aparece la razón por la cual ponen la mano. Y pondrán sus dos manos sobre la cabeza de macho cabrío vivo y confesará sobre él toda la iniquidad de los hijos de Israel, todas sus rebeliones y todos sus pecados, poniéndolo así sobre la cabeza del macho cabrío. Nosotros, para recibir el perdón del pecado, traemos a la cabra y sobre la cabra ponemos la mano. ¿Y qué quiere decir poner la mano sobre la cabra? Nuestro pecado trasladamos en la cabeza a la cabra. La Biblia no es que simplemente está escrito. Cuando uno lee detalladamente, todo tiene su par. Simplemente. Uno cuando lo lee simplemente no sabe por qué hay que poner la mano sobre la cabra. En Levítico 16:21, ahí aparece la razón por la cual uno pone la mano. Y pondrá Aarón sus dos manos sobre la cabeza del macho cabrío vivo y confesará sobre él todas las iniquidades de los hijos de Israel, todas sus rebeliones y todos sus pecados, poniéndolos así sobre la cabeza del macho cabrío. Por lo cual, ese pecado pasa a la cabra y de esa manera mata a la cabra. Y esa sangre ahora lo pone en los cuernos del altar, porque en la Biblia está escrito que el pecado de Judá está escrito con cincel diamante en los cuernos del altar. En los cuernos del altar y en sus corazones. Por lo cual, la Biblia tiene todo su par. ¿Y a qué conclusión llegamos al final? Lo que la Biblia dice, poner la mano sobre la cabeza de la cabra. Y el pecado ha pasado a la cabra. Y cuando ahora muere derramando la sangre, nuestro pecado es perdonado.
La paga del pecado, cuando la cabra muere derramando la sangre, nuestro pecado es perdonado. Esto mediante la muerte de Jesucristo. Exactamente, nuestro pecado es perdonado y aparece en el Nuevo Testamento. ¿Por qué hay que poner la mano sobre la cabra? Pero en la Biblia todo el par encaja y yo allí llegué a entender. Y luego leí San Mateo 3. El Señor Jesús va al Jordán para recibir el bautismo de Juan el Bautista. Y va junto a Juan para recibir el bautismo. Juan le dice, yo necesito ser bautizado por ti, ¿tú vienes a mí? ¿Quién está en el cargo más alto, Juan o Jesús? Jesús es hijo de Dios. ¿Quién está en la posición más alta? No, yo tengo que ser bautizado. ¿Por qué usted va a ser bautizado por mí? Pero Jesús le dice, deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. En ese momento Juan puso la mano en la cabeza de Jesús. Ya que Jesús vino para morir por nuestro pecado, al día siguiente, cuando Juan ve al Señor Jesús, ¿qué es lo que él dice? He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Detalladamente está explicando en la Biblia, leyendo la Biblia, podía interpretar cada punto y yo me conmovía. Nuestro pecado pasó a Jesucristo y aquel Señor Jesús murió crucificado. Algo muy interesante. Juan fue bautizado. Ahora, al día siguiente, cuando viene Jesús, Juan dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan, cuando puso la mano en Jesús, cuando la cabra o la oveja moría en el Antiguo Testamento, él cargaba primero el pecado del hombre y luego moría. Como eso, todos los pecados había pasado a Jesús. Y Jesús ahora fue crucificado y luego resucitó en 3 días. Y dice que nuestro pecado acabó. Así dice la Biblia. Sin saber, continuamente, Saulo, a pesar de que creía en Dios, él, cuando no creía en Jesús, seguía siendo pecador. Pero el Señor Jesús, ya que murió por nuestro pecado y se encargó de nuestros pecados, en 1000 ocasiones cometemos pecados, robamos, y todos esos pecados fueron lavados en la cruz. Consumado es, dijo, y murió en la cruz Jesús. En ese momento, Jesús, que vino para lavar nuestro pecado, murió en la cruz y nuestro pecado acabó en la cruz. Al día siguiente, Juan el Bautista, cuando ve a Jesús, le dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Cuando ha muerto en la cruz, es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Significa que termina el pecado del mundo. No es que uno tiene que empeñarse para obtener el perdón del pecado. Por la sangre de Jesús, de antemano, nuestro pecado fue lavado para siempre. Y es aceptar esto con la fe. Nosotros, me he encontrado con tantos pastores y ellos dicen, yo soy pecador. Jesús no murió por su pecado, le pregunto. Sí murió. Pero ¿cómo usted puede ser pecador?
죄를 지었지. Yo cometo pues pecado. 그 죄는 안 사했습니까? ¿Y no le lavó ese pecado? 그럼 죄 막 지도 됩니까? Entonces yo puedo cometer pecado como quiera. 그다음에 내가 뭐라고 대답하냐? ¿Saben lo que yo le dije luego? 하나만 물어보. Le pregunto una cosa. 죄를 짓는 막 짓는 거 있고 그냥 짓는 게 있습니까? Uno comete pecado como quiere, uno luego comete pecado frenando así. ¿Ustedes cometen pecado? 안 짓습니까? ¿Ustedes no cometen pecado jamás? 대답은 Y no me puede responder. 예수 십자가에서 Jesús en la cruz. 언제까지 죄가 No es hasta un cierto punto, no es un tiempo limitado, sino que Él nos perdonó para siempre. 성경 읽어보면 Cuando leemos la Biblia, 성경 그냥 읽었을 땐잘 몰라. cuando uno lee así sin pensar, no se da cuenta. 저는 하여튼 어릴 때 Cuando yo era pequeño, 한 주일 동안 시간을 내서 성경 durante una semana me daba tiempo y terminaba de leer el Antiguo y el Nuevo Testamento. 뭘 그런 건 아니고 No hacía siempre eso. 딱 아무것도 안 해서 Yo decidía una semana y durante una semana terminaba de leer toda la Biblia. 성경을 한 번 읽고 Leía una vez la Biblia, 10번 읽고 leía 10 veces la Biblia, 10번 leía 20 veces, 읽고 leía 100 veces. 넘어가면서 Y pasando, dejando pasar así. Era increíble. Todo la Biblia tenía su par. 너희는 여호와 책을 자세히 Increíble la palabra de Jehová. 이것들이 하나도 빠진 것이 Nada deja de tener su compañera. 짝이 딱딱 연결 Todo ahora iba conectándose con su par. Antes de ser crucificado, cuando Juan el Bautista le puso la mano, el pecado del mundo pasó a Jesucristo. 십자가에 못 박혀 죽으시면서 Y muriendo crucificado, 그 피를 이 땅에 넣으셨다. aquella sangre no derramó en el altar de esta tierra, 하늘나라에 있는 자 sino que lo derramó en el altar del cielo. 그리스도께서 장래 좋은 일의 대제사장으로 삼아 Cristo vino como sumo sacerdote, pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros por el más amplio y más perfecto tabernáculo no hecho de mano, es decir, no de esta creación. Aquí, el tabernáculo que es hecho con las manos es el tabernáculo. Todo tabernáculo de este mundo ha sido hecho con las manos del hombre. Aquí dice, por el más amplio y más perfecto tabernáculo no hecho de manos, es decir, no de esta creación. Es solamente uno. Viene a ser el templo del cielo. El templo del cielo y el templo de esta tierra. ¿Cuál es la diferencia? Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo no hecho en mano, es decir, no de esta creación. En esta tierra, todo templo, todo tabernáculo que se encuentra en esta tierra ha sido hecho con las manos del hombre. Pero hay un templo que no ha sido hecho con las manos del hombre. Este templo se encuentra en el cielo. ¿Correcto? ¿Correcto? Alza la mano los que están de acuerdo. Correcto, sí. Es exacto. En el templo del cielo, porque Jesús derramó su sangre allí. Esta tierra, estamos en un espacio del tiempo en esta tierra. Aquí existe el pasado, existe el presente, existe el futuro que va a llegar. A esto se le llama espacio del tiempo. Pero en el cielo es un lugar eterno. No existe pasado, no existe futuro. Es un mundo eterno. Por lo cual, el Señor Jesús, si hubiese derramado su sangre en el templo de esta tierra, aquí en esta tierra existe pasado, presente, futuro. Ahora adelante,
continuamente debería de derramar su sangre en el futuro también. 하늘나라에 한번 하늘 제단 피를 뿌릴 때 그건 하늘 모든 Derramó 게 la 영원하기 sangre 때문에 en el altar del cielo. En el cielo todo es eterno. 너무 신기한 것은 Algo increíble es 하늘나라 제단 피를 뿌렸을 때 que cuando derramó la sangre en el altar del cielo, 그거는 뭐 2030년, 2080년, 3800년, 9000만 년 anteriormente en el año 2030, 2080, 30.000 y tanto, sin relación a ello, ha lavado el pecado para siempre. 말하면은 ¿Cómo se le llama? 그리스도께서 장래 좋은 일의 대제사장으로 Cristo. Pero estando ya presente, Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros por el más amplio y más perfecto tabernáculo no hecho de manos, es decir, no de esta creación. 손으로 짓지 아니고 창조 이창조 속하지 않은 장막은 No hecho en manos, es decir, no de esta creación. Se refiere al templo del cielo. 하늘은 모든 게 영원해요. Todo en el cielo es eterno. 다 뭐라 Y luego, ¿qué dice? Y no por sangre de macho cabrío ni de becerro, sino por su propia sangre. Entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. 그래서 예수님은 Por lo cual, 하늘나라 el Señor Jesús derramó su sangre en el templo del cielo. 이 세상 인간 세상 과거가 있고 현재 En este mundo del hombre existe pasado, presente, futuro. 영원계이기 때문에 El cielo es eterno, no existe pasado, no existe futuro. El presente dura para siempre. 하늘나라 제단의 피를 우리 죄가 En el altar del cielo debe derramar la sangre y nuestro pecado fue lavado para siempre. ¿Ustedes están de acuerdo? ¿Es amén? ¿Amén? 그리스도께서 Cristo, 장래 좋은 일의 대제사장 sumo sacerdote de los bienes venideros, 손으로 por el más amplio y más perfecto tabernáculo no hecho de manos, es decir, no de esta creación. 제가 Yo 이스라엘 제일 높은 수석 랍비를 만났는데 me encontré con el rabino del cargo más alto de Israel y yo le comenté esto. 박 목사님 신약 전체 Pastor Oxupar, usted casi memoriza todo el Antiguo y el Nuevo Testamento, me dijo él. 죄송하면 Disculpe, 조금 외워요. memorizo un poquito. 중요한 일다 외웠던 얘기를 하니까 Y ya que yo todo lo importante lo digo memorizando, entonces él se asombró 이스라엘 가서 yendo a Israel. Cuando yo iba hablando con el rabino, 아주 가깝게 됐어요. ahora nos hicimos muy amigos y yo le gané a él. ¿Por qué? 예수님의 피에 대해서 Le hablé acerca de la sangre de Jesús. 이번에 오셨다가 Vino luego y ahora 또 부산 캠프에 오실 거라고 a la noche fue a otra ciudad y vendrá luego al campamento de Pusan. 너무 놀라운 것이 Es tan increíble. 우리는 아직 우리 개념에서 Hasta ahora leemos la Biblia permaneciendo en nuestro concepto. Pero Dios no es hombre. 과거, 미래 막 이렇게 생각합니다. Nosotros siempre pensamos futuro, pasado, 마음 안에 영원한 pero 게 dentro del corazón de Dios existe la eternidad. 우리 죄를 살 때 그냥 사는 게 Cuando perdonó nuestro pecado, no lo perdonó así simplemente, 영원한 속죄. sino que Él ha obtenido eterna redención. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros por el más amplio y más perfecto tabernáculo no hecho en manos, es decir, no de esta creación. 모든 성전은 사람이 Todo 손으로 지었고 templo 창조로 되었다. de esta tierra ahora ha sido hecho con las manos del hombre. 짓지 않은 성소는 딱 하나. Hay solamente un templo que no fue hecho con las manos del hombre. Es el templo del cielo. 영원한 속죄가 이루어져. Allí ha obtenido eterna redención y la Biblia lo dice. 우리 죄 사함을 El perdón del pecado no es que tenemos que recibirlo. 이미 죄가 De antemano el pecado ha sido perdonado y debemos de creer simplemente. Amén. 죄 사해 달라고 하는 기도해야 하는 게 아니라 No es que tenemos que orar pidiendo el perdón del pecado. De antemano
Mediante la sangre de la cruz, Jesucristo derramó su sangre en el templo del cielo y ha obtenido eterna redención. Y cuando aceptamos esta verdad con la fe, ustedes, sea cual fuera el pecado que tengan, pueden despojarse y pueden tener la libertad. Esta realidad yo creí en el año 1962. Desde ese momento, el Espíritu Santo llegó a mi corazón y me ha abierto los ojos para ver la Biblia. Mucha gente dice que la vida de fe es mediante las obras. La vida de fe no es obra. No depende de que hagamos bien o mal. Nada tiene que ver. La vida de fe es confiar al otro. El otro es Jesús. Jesús ha lavado nuestro pecado para siempre. Es creer esto. No es que el pecado ha sido lavado para siempre haciendo algo. La Biblia dice que ha dejado perfectos a los santificados. La Biblia nos dice esto. Todo nuestro pecado para siempre ha sido perdonado. Hoy en día, anteriormente cuando no sabía, todos los días pedía el perdón. Señor, he robado la papa. Señor, he arrancado la manzana de la casa ajena. Era un periodo de hambre. Verdaderamente, nuestro país, éramos muy pobres. En invierno había gente que estaba congelada en el camino muerto. Había mucha gente que moría de hambruna. Hemos pasado tanta hambre nosotros en nuestro periodo. ¿Saben lo que pensamos cuando éramos pequeños? Ahora nos vamos a ajustar el cinturón. No importa que vivamos en dificultad. Pero nuestros hijos, no permitamos que ellos pasen hambre. Todos pensamos así. Luego, nuestro país ha empezado a vivir bien. Ahora, bueno, el porcentaje económico no viene a ser así, pero la vida del ciudadano coreano dice que es la mejor. Realmente creo que es así. Mientras que vivo con mi esposa, ¿saben la diferencia que yo tengo? Yo estoy muy satisfecho por una cosa, pero mi esposa tiene que satisfacerse por una o dos, tres cosas. Y así hablamos. Realmente, yo tenía una costumbre porque yo vivía en mucha dificultad cuando era chiquito. Pero lo importante que es, Saulo creía en Dios, pero no pudo encontrarse con Jesús. En ese momento, el conocimiento que Saulo tenía era su propio conocimiento. Es correcto que somos pecadores. Así es. Los cristianos no eran así. Hemos sido perdonados. ¿Cómo? Por la sangre de Jesús. Pero vuelves a cometer pecado. Las veces que cometemos pecado no es que muere el Señor Jesús en cada momento. Dice Él, por una sola ofrenda. Se refiere al Señor Jesús. Y porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. ¿Ustedes entienden? A ver, repitan conmigo. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Sí, es así. Con una sola ofrenda hizo. El que hizo es Jesús cuando Él nos santificó. No es solamente el pecado del año 1962, del año 63, 64, 65, del año 70,000 tanto. Él dice que nos hizo perfectos para siempre. Algunos dicen,
el pecado del pasado sí perdono, pero el del futuro tengo que pedir perdón. 관계에 사는 인간의 생각. Esto es el pensamiento del hombre que vive dentro del espacio y el tiempo. Pero Dios vive en la eternidad. Para Él no existe pasado ni futuro. 하나가 영원한 속죄를. Él ha obtenido la eterna redención en el cielo. 하나는 모든 게 영원하기. Todo en el cielo es eterno. 죄를 속하는 영원히 사시고. Y lo perdona para siempre. ¿Entienden? 난 죄사면 오늘 또 죄를. Yo tengo que obtener perdón del pecado. Hoy también cometí pecado. Sí, soy pecador. 죽어서 죄 사는 게 아니야. Cuando cometemos pecado, no es que en ese momento muere el Señor Jesús y nos perdona, 전에 갖다 뿌려. sino que la sangre lo derramó en el altar del cielo. 영원하기 때문에. En el cielo todo es eterno. 피의 능력 영원해서. El poder de la sangre es eterno. 예수님 당시 사람이나 그전 사람이나 지금 사람 만년 후에 사람 똑같이 El hombre que estaba en el periodo de Jesús, el que estaba antes del periodo de Jesús, el que estaba después del periodo y el que está en el futuro. 알수록 Cuanto 신비하고 más uno conoce, es maravilloso, muy maravilloso la Biblia. 매일매일 죄를 고백해야 하는 Todos los días no es que debemos confesarnos del pecado. Confiese o no confiese, el pecado es perdonado. 한 죄만 사한다면 Si solamente, realmente, si uno pide perdón y es obtenido por lo que confiesa, 99% irá al infierno porque no se acordará todos los pecados. 하려고 생각도 하지 말아요. Por favor, ni se imaginen ir al cielo si es así. 죄만 사는 게 아니라 No es que es perdonado por el pecado que confiesa nada más. No es 모든 por el pecado que comete, sino todos los pecados. Para siempre ha sido perdonado. 제가 무슨 죄인지 다 몰라요. Yo no sé todos los pecados que yo he cometido, 확실하게 pero es algo seguro que nuestro pecado ha sido perdonado por la sangre de Jesús. Saulo, 나름대로의 하나님 a su manera, creía en Dios. 예수 십자가에 못 박혀 죽었다는 얘기는 Pero, aunque escuchó que Jesús murió crucificado en la cruz, 부활했다는 이야기를 들을 때 aunque escuchó que resucitó, 사울 마음 저항이 había una 기독교인 negación en el corazón de Saulo. Los cristianos engañan al pueblo inocente, son una maldad para la sociedad. ¿Cómo el pecado que hemos cometido puede lavarse de una vez? Absurdo. Entonces, ¿no importa que cometa pecado como quiera? La gente me dice a mí, entonces voy a cometer pecado como quiera yo. Yo le vuelvo a preguntar, ¿usted cuando comete pecado no lo hace sin querer? Usted comete sin querer el pecado, ¿verdad? Todos los días comete pecado tú. Si no es lavado para siempre, no hay nadie que pueda ir al cielo. 죄막 지도 되게 Entonces yo voy a cometer pecado como quiera. 막 지도 돼야 온전한 구원이에요. Sí, uno tiene que libremente saber cometer pecado para hacer una salvación perfecta. 나면 안 돼요. Si uno puede controlarse, no puede ser así. 나도 나면 안 돼요. Aunque sea uno, no puede dejarlo entre millones. 속죄는 Es una redención eterna. ¿Qué está allí incluido? El pecado que cometemos, el pecado que recordamos, el que no recordamos, el que cometemos sin querer, el que cometemos queriendo, 현재하고 el pecado que cometemos cuando somos jóvenes. Todo tiene que estar incluido para que sea perfecto el perdón. Nos ha perdonado para siempre perfectamente. 자주 교회 다니는 사람 La gente que congrega a la iglesia nos dice a menudo, 예수님 믿느냐고. ¿usted cree en Jesús? Sí, creo en Jesús. 제가 가나에 갔어요. Yo cuando fui a Ghana, 가나 청소년 캠프를 했어요. fuimos para realizar el campamento mundial de los jóvenes. La primera dama vino para dar el mensaje, recitaciones. 보통 영부인은 바쁘시기 때문에 Comúnmente la primera dama está ocupada, entonces después de dar el mensaje, ella deja su auto preparado y ya se retira al momento de dar el mensaje. 돌아오셔서 Ella volvió y ella se sentó al lado mío después del mensaje. 그래 집회 다 마칠 때가 참 좋아요. Terminó todo el campamento y se quedó hasta tal momento. 대통령께서는 아파서 집에 누워 계시는데 El presidente Ghana estaba enfermo en ese entonces. Ella tenía que volver a la casa para cuidar de él. 이제 마지막 집회만 다 Terminó 해봤는데 el campamento, todos se fueron y ella tenía que marcharse para que yo también me pueda ir. 영부인이 제게 막 Pero la primera dama me dijo a mí, 목사님 pastor, 대통령 몸이 안 좋으시고
el presidente está enfermo. 좀 해주시겠어요? ¿Usted puede orar por él? 예. Claro que sí. 내일 아침에 차를 보내. Mañana a la mañana voy a enviar el carro. 지금 영국에 차를 가지고 왔어요. Y ella trajo el carro a la mañana. 존 아타밀스 대통령. El presidente John Atta Mills es el presidente. Fuimos a su palacio. 너금 비서던 Él estaba recostado. 저한테 뭐라고 말씀하시냐면 ¿Y qué es lo que él me dijo? 목사님 제가 Pastor, 말씀드리겠습니다. hay algo que quiero decirle. 1년 반 전부터 주치가 지났는데 Desde hace 1 año y medio, mi doctor personal me trata, pero en lugar de curarme, empeoro más. 자면서 깨어 Me levanté a la mañana que pensé, ¿cuántos días podré vivir más? Yo dije, si vivo máximo, viviré 5 días. 오늘 죽을 수도 Y hasta que puede que muera hoy mismo. Pastor, hay algo que quiero yo contarle. 난 가나 대통령한테 교회 예배 Entre los presidentes de Ghana, a mí me reconocen como el presidente con más fe que siempre va al culto el domingo. Pero 저도 죄를 yo también he cometido pecado. 제 사함을 못 Yo no he obtenido el perdón del pecado. 내가 Yo, 지금 죽어 si ahora me muero, dentro de poco me moriré. 두렵습니다. Tengo demasiado miedo. 카카가 죄인인 걸 어떻게 ¿Cómo, Su Excelencia, usted supo que usted era pecador? 내가 죄를 지어서 죄인 아닙니까? ¿Yo no soy pecador si cometo pecado? Me preguntó. No, no es así, le dije. 대통령 깜짝 놀랐어요. De repente se asustó el presidente. 죄는 El pecado 우리가 결정해요. no debemos de decirnos nosotros, sino que el que lo determina es Dios. 그건 그렇지. Ah, eso sí, me dijo. 하나님이 Dios 죄를 판결한 판결문을 읽어본 적이 있습니까? Ha sentenciado su pecado. ¿Usted alguna vez leyó la sentencia final sobre su pecado? 판결문 ¿Que hay una sentencia final sobre mi pecado? 네, 카카. Sí, Su Excelencia. 그게 어디냐? ¿Dónde está eso? Está en la Biblia. 깜짝 놀랐어요. De repente se asustó. 보시기 원하십니까? ¿Usted desea verlo? 원한다. Sí, me dijo. 로마 3장을 읽어줬어요. Leímos Romanos capítulo 3, versículo 23. 모든 Por 사람이 cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. 카카도 Su Excelencia, usted también está incluido aquí, ¿verdad? Sí, me dijo. 들어봅시다. Vamos a ver el siguiente versículo. 그리스도 예수 안에는 구속. Siendo justificados gratuitamente por su gracia, 우리 mediante la redención que es en Cristo Jesús. Él murió por nuestro pecado, nos redimió. Entonces Dios, de manera gratuita, nos dice que somos justos. 이게 각하의 Esto es la sentencia final sobre su pecado, Su Excelencia. No es palabra, Pastor Oxupar. Viene a ser la sentencia final de Dios. Su Excelencia, el presidente John Atta Mills ha cometido pecado, pero 예수님이 구속하셔서 Jesús lo redimió 값없이 y por la gracia de Dios, por la sangre de Jesús, ha sido justo. Así dice la Biblia. 대통령은 너무 El presidente se asombró en gran manera. 이런데 ¡Wow! ¡Wow! No tenía idea, dijo el presidente Jonathan Mill. Confió de que su pecado ha sido perdonado. 모든 사람 죄를 범했어요. Por cuanto todos pecaron 이르지 못하게. y están destituidos de la gloria de Dios. 죄를 죽으셨기 때문에. Pero Jesús murió por 우리 nuestro 모두를 pecado. 보고 하나님은 Y para todos nosotros, Dios nos dice, justos. 그리스도 예수는 구속으로만 하나님은 값없이 La sangre de 의롭다 Jesús. 하심을 얻은 자 대- Ahora somos justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. A todos nos dice justos. 왜요? ¿Por qué? 안 지어서 ¿Porque no cometimos pecado? 아닙니다. 죄를 No es así. 지었는데 A pesar de que hemos cometido pecado, 사했기 때문에 ya ese pecado lo ha perdonado, por lo cual somos justos. 이게 각하의 죄. Esto es la sentencia final por su pecado, Su Excelencia. 대통령이 막 El presidente no sabía qué hacer. ¡Wow!
Dios es quien dice que nos perdonó. 하나님이 의롭다면 Dios, si nos dice justo, somos justos y punto. 내가 죄를 지었는데 Hemos cometido pecado, 우리가 사회에 지어서 하나님 pero nuestro pecado ha sido perdonado y Dios nos dice, justo, esto ha sido por la muerte de Jesús. 회개해서 그런 것도 아니고 No es porque ustedes se han 머리에서 그런 confesado, 것도 아니고 no es 기도해서 그런 게 아니라 por el esfuerzo suyo o porque han orado. Por la muerte de Jesús, el pecado ha sido perdonado. El presidente, oh Dios, yo era pecador. Yo creo en esto, Señor. 하나님이 의롭다 하시면 Si usted me dice justo, yo soy justo. 하나님 이 세상 모든 사람들에게 예수 피로 어렵게 A todas las personas del mundo, el Señor le dice, por la sangre de Jesús, tú eres justo. 오늘 얼마나 많은 사람 Hoy en día, tanta gente orando en la iglesia dice que es pecador ante Dios. Es porque no ha leído esta Biblia. Yo, 잘 모르지만 aunque no sé todo, 성경 말씀은 하나님 말씀인 yo confío, no dudo de que la Biblia es la palabra de Dios. Si Dios nos dice justos, somos justos y punto. 그러나 난 의롭다 그랬어. Y yo dije, soy justo. 죄안 지어 La gente me dice, ¿no cometes pecado tú? Claro que cometo pecado. 죄인이잖아. Entonces tú eres pecador. 내가 죄인인데 Yo soy pecador, cierto. 하나님 의롭다고 하셨어. Pero Dios me dice justo. 하나님 왜 의롭다 그랬어? ¿Por qué Dios te dice justo? 그래서 십자가 피를 보고 Mirando la sangre de Jesús. 그날 이후로 Después de ese día, 전 죄에서 벗어나 me despojé del pecado. 사울이 자기가 먼저 자기 생각 가지고 Saulo con su pensamiento. 예수 부활했다면 그리스도 핍박했어. Y si de esa manera él había perseguido a los cristianos que decía que Jesús resucitó, después de que se encontró con Dios. Saulo, ¿qué dijo? Pablo, ¿qué dijo? Ahora, yo he sido lavado. Creemos en Dios. 만일에 여러분이 죄인이라면 Si ustedes son pecadores, 예수님 십자가는 실패했다. la cruz de Jesús ha sido un fracaso. 십자에서 실패하지 않고 Jesús no fracasó en la cruz. 우리 모두의 죄 El pecado de todos nosotros 영원히 para siempre lo ha perdonado. Y la Biblia lo dice. Amén. Amén. 그래서 저는 그날부터 의로웠어요. Desde ese día he sido 하나님 저와 justo 함께 계시고 porque Dios está conmigo 세계 이런 복음을 증거하고 있는 y estamos anunciando este evangelio en todo el mundo entero. 얼마나 많은 사람들이 Tanta gente hoy en día 잘 모르면서 no está conociendo bien la Biblia 그리고 이다이락한 y me dice, hay tanta gente que me dice que soy secta. 무섭습니다. Ah, es simpático. 어떤 사람이 내 글을 읽고 뒤에 판결하기 Algunos, 죽을 때까지 una 죄인을 persona 가르쳐 leyendo acerca de mí dijo, yo ahora declaro que soy pecador hasta la muerte. 지옥까지 뭐 별거 없어요. Sí, no hay nada, él irá al infierno y ya. 십자가 다 지어서 하나님 죄인 Jesús ya nos perdonó en la cruz, pero si él sigue diciendo que es pecador, tiene que ir al infierno nada más. 한 게 아니고 Eso no es ser honesto, 바보가 하는 거예요. eso es ser un 예수 torpe. 죽었다는 얘기인데 Significa que Jesús murió en vano. 예수 죽지 않았어요. Jesús no murió en vano. 흘리셨어요. ¿Por qué derramó la sangre? Para perdonar nuestros pecados. 죄를 사하고 끝내고 Él nos perdonó, acabó esto y fue al cielo. 내가 한 제물로 거룩하게 된 자들 영원히 온전히. Porque Él, 사울이 그 사실을 발견하고 난 ahora Saulo descubrió la verdad que dice, porque con una sola ofrenda hizo perfecto para siempre a los santificados. Y allí su pecado fue perdonado. 제일 핍박받는 사람이 됐고 Y entre los cristianos, Él fue el cristiano más 온 세계에 perseguido. 복음을 전하고 Recorriendo el mundo entero, predicó el Evangelio. 한국에는 아직까지 많은 사람 죄인이라고 하고 En Corea muchos dicen que son pecadores. 예수 피로 죄 사함 받다 한다고 Y cuando yo digo que fui perdonado por la sangre de Jesús, la gente dice que soy secta. 죄인이요 말다는 사람들이 있어요. Realmente, la gente dice que es correcto decir que es pecador. Es un hombre que no conoce la Biblia. 사울이 예수 Saulo, 만나고 나니까 después de que se encontró con Jesús, podemos creer de que el pecado ha sido perdonado. Cuando se encuentran con Jesús ustedes,
Se deben encontrarse con ese Señor Jesús que murió en la cruz. Él recibió el castigo por nuestro pecado. Y en la cruz nuestro pecado ha sido perdonado para siempre. Por si acaso, si hay entre ustedes alguien que dice que es pecador, deben creer, espero que crea que Jesús ha muerto por nuestro pecado. Amén. Y este evangelio, ahora predicando en todo el mundo. Yo recorro el mundo entero para predicar este evangelio. Tanta gente, tantos pastores, tantos líderes cristianos obteniendo el perdón del pecado, se conmueven, están felices y se han convertido en hermano y hermana de nosotros. Que la gracia de Cristo, cuando llegue dentro de ustedes, todo lo otro está bien, pero por la sangre de la cruz, por favor, no piensen de que el pecado de ustedes, Él murió por nuestro pecado. Si ustedes siguen diciendo que son pecadores, ha sido vano, ha sido un fracaso. Vamos a gozarnos. Jesús no fracasó. Para siempre, Él nos perdonó y nos dejó perfecto. Ya no somos pecadores. Para siempre. Ahora son santos. Gracias.